Y vamos a ir al libro de Juan, capítulo 6, del versículo 60 al 69. Pero antes vamos a orar por esta palabra para que Dios suelte a través de la unción de su Espíritu algo que sea que la palabra prenda en tu corazón, ¿sí? Que le dé sentido a tu vida en esta mañana. Señor, te damos gracias en esta mañana por esta reunión. Espíritu Santo, te pido que estés hablando a tu iglesia a través de esta palabra, Señor, a través de tus promesas. Señor, que tu Espíritu Santo esté tocando los corazones. En esta mañana, Señor, quiero pedirte que estés obrando, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y dice así el libro de Juan, capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 60, dice el título, Palabras de vida eterna. Al oírlas muchos sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende. ¿Por qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes les habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado al Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo a mi sermón lo titulé, Señor, ¿a quién iremos? Un versículo que es muy clave en esta mañana para tu vida cristiana y para tu vida hoy. Cuando las crisis de la vida y los conflictos son inherentes al ser humano, y déjame decirte que aunque estés en el Señor, vas a tener conflictos y vas a tener crisis. Estar en el Señor no te va a hacer, ¿sí?, diferenciar de que no las vas a tener las pruebas ni las crisis. Con Cristo las pruebas y las crisis son distintas en tu vida. Pero las crisis golpean cada día a tu puerta. ¿O cuántos no tienen problemas y conflictos o situaciones permanentemente todos los días? El que dice que no es así es un mentiroso. Porque ya al tener relaciones con otras personas nos generan conflictos. ¿Por qué? Porque somos todos diferentes. Porque ya tenés conflictos. Hablar de los conflictos, no tenemos que tener miedo de hablar de los conflictos. A los conflictos son muy pocos los valientes que se animan a enfrentarlos. Hay otras personas que tras los conflictos tienen distintas reacciones. Por ejemplo, se esconden detrás de una depresión. Les produce tanta angustia los conflictos o esas situaciones que se deprimen a tal punto que no se pueden levantar de una cama. Entonces necesitan alguna pastilla, algún remedio, algo para poder vivir y levantarse de una cama. Porque no todos pueden o son valientes para enfrentar los conflictos. Otras personas esconden los conflictos detrás de los vicios. Fuman de manera extrema porque es la manera que pueden canalizar lo que no pueden resolver en forma personal. Entonces necesitan fumar, necesitan beber o en muchos casos necesitan drogarse para escaparse de la realidad. Solamente los valientes
son los que se animan a enfrentar la vida y a pelearla frente a un conflicto o frente a una crisis, cuando no todo te sale bien. Y a los hijos de Dios también nos pasa eso. Por eso muchas veces peleamos con nuestra carne permanentemente, ¿o no es así? Pablo decía, lo que no quiero, eso hago. Y así somos nosotros los cristianos. Lo que no queremos, eso hacemos y pecamos delante de Dios. Pero volviendo al texto, acá Jesús le está hablando a los discípulos porque veían que sus propios discípulos, los que estaban con él, no lo entendían. Lo seguían, pero no lo entendían. Él viene hablando desde el capítulo 6, viene describiendo, si podemos ver, tenemos tiempo de leer el contexto del pasaje, él viene hablando de que debían comer carne y beber su sangre. Claro, estaba diciendo algo muy loco para los judíos, porque ustedes saben que es un sacrilegio para los judíos y para la ley en ese momento, era profanar la religión hablar de esto. Pero Jesús le hablaba en términos espirituales a sus propios discípulos, pero ellos lo entendían con mente carnal. Y muchas veces nos pasa esto a nosotros, ¿sí? Dios nos habla en un lenguaje que para nosotros no es un lenguaje que lo podamos entender. Dios te habla en un lenguaje de fe y vos lo querés encasillar en un lenguaje de lógica. Pero en la vida cristiana, lo espiritual no tiene que ver nada con la lógica, porque Dios se maneja en lo sobrenatural. El problema es que nosotros lo queremos encasillar a Dios a lo natural. Por eso nos decepcionamos en la fe. Por eso decimos, ay, conmigo Dios no obra, ay, a mí Dios esto, porque queremos encasillarlo a Dios y el poder es de Él. El problema es que nosotros no creemos en lo sobrenatural, donde Él puede actuar en nuestras vidas. Y eso tiene que ver con la fe. En esta mañana Jesús te está diciendo, ¿cómo es tu fe? ¿Le crees a Él? ¿O estás tratando de razonar lo imposible de Dios? Jesús vino a reemplazar la ley. Él vino a quebrantar la religión, pero ellos eran tan religiosos que respetaban su cultura. Pero Jesús le estaba hablando a otro nivel. Y muchas veces nosotros terminamos siendo como este tipo de gente. Muchas veces nosotros caemos en la religión, somos los domingueros, los que vamos los domingos al culto y ya escuchamos la palabra, ya pusimos nuestra ofrenda, ya adoramos a Dios, ya cumplimos. Chau, hasta el próximo domingo. Dios vino a romper con esa religión en tu vida. Él mandó a su Hijo Jesucristo y pagó un precio muy grande para que vos vivas una vida en victoria en Jesús, para que puedas vivir una vida transformada y no te escapes detrás de los problemas y detrás de las crisis, sino que las puedas enfrentar con valentía junto al Señor. Pero hay algo interesante que yo veo en este pasaje. Dice el versículo 68, le respondió Simón Pedro. Y escuchen este detalle. Señor, signo de pregunta, ¿a quién iremos? Yo resalté esta frase, una expresión que quizás muchas veces cuando vivís la circunstancia de la vida, le haces esta pregunta a Él. Señor, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esta situación? ¿Qué hago con esto? Pero fíjate que esta frase está compuesta en dos formas. La primera es una afirmación, ¿sí? Señor. Y luego
una pregunta. La palabra Señor viene del griego kurios, que significa tener poder, autoridad y dominio. Describe esta frase de Señor, el señorío de Cristo. Antes de la pregunta está la palabra Señor con mayúscula, ¿sí? Reconociendo autoridad, reconociendo señorío de Cristo. ¿Pero qué es el señorío de Cristo? Dice John MacArthur en su libro El Evangelio según Jesucristo, expone el caso del señorío de Cristo y lo dice así, resumiendo. El llamado evangélico a la fe supone que los pecadores deben arrepentirse de su pecado y someterse a la autoridad de Cristo. Cuando vos sometés tu debilidad a la cruz de Cristo, ahí estás reconociendo el señorío de Él. ¿Por qué te decepcionás muchas veces de Jesús? Porque vos al Señor lo acomodás a tu vida y a tu criterio. Pero Dios dice que vos debés someter tu debilidad a la cruz de Él. Entonces Él va a tener la autoridad para darte y decirte qué está bien y qué está mal. Debemos someternos a la cruz de Cristo. ¿Y eso sabés qué implica? Renunciar a vos mismo. Renunciar a tus pensamientos, renunciar a tu lógica, renunciar a tu debilidad. Cuando vos renunciás a vos mismo, allí comienza el poder de Dios a manifestarse. Como todo lo encuadramos en la lógica y en nuestro propio pensamiento, no dejamos actuar el señorío de Cristo hacia nuestras vidas. Y quedamos como estos discípulos que no le creyeron al Señor. Pero allí surgió Pedro y le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Un verbo que está expresado en el futuro del modo indicativo. ¿A quién iremos? La realidad es que si hacemos la pregunta al revés, frente a las crisis, ¿a quién vamos? Presente del modo indicativo. ¿A quién vas cuando tenés un problema? ¿A quién vas cuando tenés una crisis? ¿A dónde vas? ¿Al curandero? ¿A la señora que tira las cartas? ¿A dónde vas cuando tenés que resolver una situación? Qué pregunta interesante. A mí como pastora me toca ver que cada vez que me toca acompañar a una persona en algún momento difícil de su vida, generalmente el cristiano se aísla cuando está pasando un momento de crisis. Y déjame decirte que es el peor error que cometés en aislarte del cuerpo de Cristo. Justamente en nuestra debilidad tenemos que sostenernos en amor los unos por los otros. Pero el problema radica acá, que cuando estamos pasando por un problema de crisis, nos decepcionamos, no vamos a la iglesia, dejamos de orar, dejamos de leer la palabra. Y es allí donde más tenés que buscar al Señor. Es allí donde tenés que sujetarte al señorío de Cristo para que Él pueda actuar en tu vida. Pero como somos seres emocionales, cuando estamos bien, estamos ahí, aleluya, gloria a Dios. Pero cuando estamos mal, estamos por el piso y no queremos ni que nos hablen. ¿Cuántos han reaccionado así más de una vez? Sí, porque somos así. Pero el Señor te dice en esta mañana, ¿a dónde vas cuando tenés una crisis o cuando tenés un problema? Linda pregunta e interesante para hacer. Hay situaciones que siempre te van a apartar de Dios. Pero vos tenés que estar firme, en tierra firme, en la roca que es Cristo. Un versículo que tiene mucho para decir. Mirá todo lo que te hablé tan solo de una frase. Señor,
te está hablando de autoridad, te está hablando de señorío. Y luego una pregunta, ¿a dónde iremos? Pero el mismo versículo habla de una pregunta, pero también habla de una respuesta. ¿Sabes por qué? Porque Jesús tiene respuestas para cada una de tus necesidades. Tú tienes palabra de vida eterna. Jesús tiene palabra de vida para vos. Frente a la circunstancia que estás viviendo, frente a la crisis, Dios tiene una respuesta. El tema es que muchas veces no creemos o no podemos ver las respuestas de parte de Dios. ¿Sabes qué? Vos me vas a poder decir, bueno, pastora, usted que sabe lo que yo vivo, usted que sabe lo que yo tengo que hacer, lo que me toca vivir, porque tenés que decirle esto cuando una persona está en agonía, en una enfermedad, esperando la muerte. Tenés que decirle esto a una persona que tiene hijos y tiene que darle de comer y no encuentra trabajo. Tenés que hablarle frente a las crisis, o una persona que perdió un hijo. Tenés que hablarle y decirle, el Señor tiene palabras de vida eterna. Hay circunstancias en la vida que son muy duras y que solo los valientes las pueden enfrentar. Pero déjame decirte que en Jesús siempre vas a tener respuestas. ¿Y dónde están las respuestas de Jesús? Acá, en la palabra. Este es el secreto que vos tenés para tu vida. En la palabra de Dios se esconde todas las respuestas para tu vida. ¿A través de qué? A través de las promesas. A través de las promesas de Dios que hace con su pueblo. A lo largo de la historia, Dios ha hecho promesas con el hombre y pacto. Y su fin ha sido para bendecirlo. Y una promesa de Dios se compone en dos partes. Mirá qué interesante. Una condición y un resultado. El que depende del cumplimiento de esa condición. O sea que hay un beneficiario y un benefactor. Las promesas aún siguen vigentes para su pueblo. Y Dios está buscando hacer pacto contigo a través de su Hijo Jesucristo. Y cuando Él hace pacto contigo, Él comienza a bendecirle. El problema es que la palabra está, pero no la usamos, ¿no? Porque cuando vos estás en crisis, lo que menos querés leer, ¿qué es? La palabra. Porque estás angustiado, porque te pones triste, ya te aislás del cuerpo, ya no querés que ningún hermanito te llame o te mande mensaje, ¿sí? Ni siquiera que te visite el pastor si no estás viniendo a la iglesia. Ya decís, bueno, ¿y para qué voy a ir al culto? No, voy a ir a visitar a fulanito, voy a ir a visitar allá, me voy a ir acá. ¿Para qué? Si en mi vida todo sigue igual. Déjame decirte que no estás viviendo la vida victoriosa en Cristo. No has experimentado tener un verdadero encuentro con Jesús. Porque cuando tu vida está transformada, no querés que llegue el domingo, querés que llegue el miércoles, porque hay expectativa en tu vida de lo que Dios va a hacer. Cuando la promesa de Dios está activa en tu vida, ¿sí? Estás ahí latente. El enemigo no puede venir a robarte las promesas. Mira, nos puede venir a robar de todo el enemigo, pero la palabra en tu corazón no la va a ahogar así porque sí. Eso depende de vos. Por eso vos tenés que activar las promesas de Dios en tu vida. Y me vas a decir, ¿y cómo, pastora? ¿Y cómo? Tan simple, creyéndole a Él. Tener fe. Dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. Vos fíjate que no dice un poquito, algo, no. Todo. Al que cree, todo le es posible. El problema es como hablamos hace un ratito. Vos no creés ni en vos mismo o en vos misma. Entonces, ¿cómo vas a poder accionar?
en el evangelio de la fe. Si tenés un gran problema, no te animás a creerle a Dios. No te animás a los nuevos desafíos de parte de Dios. Siempre estás allí atado a la crisis, a la circunstancia, y estoy enfermo y tu vida se convierte en una típica queja y nunca te animás a los desafíos que solo los valientes se animan a tomar. Tenés que activar la palabra de Dios sobre tu vida. Tenés que activar las promesas de Dios. Tenés que pasar de ser un cristiano tibio a ser un cristiano fervoroso, creyendo a las palabras y a las promesas de Dios. Tenés que someterte bajo el señorío de Cristo para que tu vida pueda ser verdaderamente transformada y dejar de jugar con las cosas de Dios. Yo siempre, hoy le compartía a las chicas de la célula, yo la verdad que no serviría para tener el agua sobre las rodillas, sobre los tobillos. ¿Vieron cómo dice el pasaje de Ezequiel? La verdad que sería una patética cristiana que está en las cosas del mundo y está en las cosas de Dios. O te definís y vivís una vida en Cristo, o realmente porque ni siquiera disfrutás lo que estás haciendo. Estás en el pecado y ni siquiera lo disfrutás porque el Espíritu de Dios va a estar llamándote cada día. Porque así actúa la palabra de Dios. Entonces vos tenés que accionar, tenés que vivir una vida transformada en Cristo y dejar de jugar con el Evangelio. Hay mucha gente que juega con el Evangelio, no se define. No se define, por eso vive una vida como la vive. Por eso cae permanentemente. Gracias a Dios que vivimos bajo la gracia y Él nos levanta y nos da una nueva oportunidad. Pero vos tenés que decidir vivir una vida en victoria. Si tenés una debilidad, si estás peleando con ese pecado, sujetalo a Cristo, sujetalo a la cruz y vas a ver que Él te va a bendecir. Pero quiero volver a las promesas. Declarando las promesas de Dios, creyéndole a Dios. Cuando estás en medio de esa circunstancia, declarar la palabra, no rendirte hasta alcanzarla. Cuando uno alcanza ese potencial de fe en las promesas, entiende la verdadera vida transformada en Cristo y no una vida apaciguada en la religión. Dios tiene promesas para tu vida. Y yo pensaba y oraba al Señor, bueno, Señor, voy a buscarle las promesas a mis hermanos, porque seguramente ellos están viviendo distintas circunstancias en la vida. Son los valientes que tienen que animarse a pelear la buena batalla de fe. Son los valientes que tienen que prepararse para el día malo, como dice la palabra. ¿Y cómo te vas a preparar para el día malo? Ayer el pastor nos compartió esta palabra de cómo batallar en el día malo, que habla en el libro de Efesios. ¿Cómo te vas a preparar para ese día malo? Con la palabra de Dios, para cuando venga la crisis, vos puedas soltar la palabra. Y esa palabra va a hacer que vos estés firme en la roca que es Cristo, porque le estás creyendo, estás allí creyéndole al Señor. Y no vas a ser como uno de esos discípulos que lo abandonó a Jesús, porque no le creyó a Jesús, porque no entendió lo sobrenatural de parte de Dios. Y mira, yo hice una lista, una serie de situaciones, de crisis, de circunstancias, pero una palabra de Dios para tu vida. Mira qué interesante. Frente al pecado, cuando vos todo el tiempo estás peleando con el pecado, mira lo que dice en el libro de Isaías 1:18. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si te sentís que le fallaste a Dios, si te sentís allí que estás mal, porque siempre intentás, pero siempre le fallás a Dios, mirá la promesa de Dios que tenés para tu vida. Está en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo
para perdonarnos. Así que el enemigo no puede venir con esa mentira todo el tiempo y vos le fallás y vos no servís porque vos todo el tiempo le fallás a Dios. Cada vez que te caigas, vivimos bajo la gracia de Dios para que levantes tus cabezas. Si estás viviendo frente al desaliento, frente a la angustia, al desaliento, Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Frente a la enfermedad, frente al enigma de la enfermedad, con todas esas enfermedades nuevas que hoy salen, ACV, enfermedades productos del estrés y un montón, cáncer y un montón de enfermedades que uno no tiene respuesta cuando viene un enfermo a la iglesia. Y en Isaías capítulo 53 dice: por sus llagas fuimos nosotros curados. Si tenés problemas económicos, si no te alcanza la plata, no llegás a fin de mes y querés un mejor trabajo, pero nada se puede encontrar, dice Isaías capítulo 3, versículo 10, decile al justo que le irá bien y comerá del fruto de sus manos. Si sentís opresión y ataduras en tu vida, dice el libro de Isaías 10:27, el yugo se pudrirá a causa de la unción. Mirá todas las promesas que tenés de parte de Dios. Si estás preocupado por tu familia, por tus hijos, por tus hijas, por tus nietos, déjame decirte, dice el capítulo de Hechos, capítulo 16, versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Frente a la inseguridad que hoy muchas veces vivimos, que salimos y no sabemos si vamos a volver, si estamos con el auto o bajamos del colectivo, que te roban el celular, que pasa esto, que estamos preocupados porque aún nuestros hijos no queremos que anden tarde a la noche. Mirá lo que dice el Señor en el Salmos 91:7. Caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. ¿Qué pasa, iglesia? ¿Qué pasa, iglesia, que no podemos activar las promesas de parte de Dios? ¿Qué nos pasa? Otra circunstancia, frente a la depresión y al desconsuelo. Jeremías 31:16 dice: así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo y esperanza también hay para tu porvenir. Frente a la incertidumbre de la vida, Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamiento de paz y no de mal, para darte el fin que esperas. Frente a las críticas y a la difamación, ¿cuánto has vivido esto en tu trabajo porque sos cristiano? ¿Sí? Frente al barrio, frente a tus amigos, frente a la crítica y a la difamación, Isaías 54:17 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Frente a la vulnerabilidad y los fracasos, 2 Corintios 12:9, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Frente a la baja autoestima, Joel 3:10 dice: diga al débil, fuerte soy. Frente al enemigo, Santiago 4:7, por tanto someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Frente a la pobreza, Salmos 37:25, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado y su simiente que mendigue pan. Aún frente a la circunstancia más difícil que es la muerte, mirá lo que dice el libro de Juan 11:25, yo soy la resurrección y en la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aún hay recompensa para el servicio o para lo que vos hagas para Dios. Mateo 25:21. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Estas son las promesas de Dios. Algunas que yo pude elegir,
frente a la circunstancia que tenemos que atravesar cada día. ¿Y sabes qué? Yo mientras esta semana preparaba esta palabra, este sermón, fue una semana muy difícil que tuve que vivir. Y dije, Señor, voy a activar tus promesas. Voy a declarar tu palabra frente a la crisis, frente a la circunstancia, frente a cada situación que vivas. Y vas a ver que vas a ver la victoria de Dios sobre tu vida. El gran problema es que vos no activás las promesas de Dios y quedás encerrado en la crisis, en la situación, en el problema, y lo único que haces es decir, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué esto? ¿Sabes por qué? Porque no vivís la gracia de Dios a través de sus promesas. Pero en esta mañana tenés que activarte. Decirle que está al lado tuyo, activate, activate, activate. Acordate que las circunstancias difíciles y las crisis son para los valientes, no son para los cobardes, son para los valientes que se animan a pelearla en la vida. Si estás pasando alguna circunstancia de esa y tenés que pelearla, la tenés que pelear. No esperes que aparezca el ángel del Señor. Hay mucha gente que hace de Cristo un misticismo y está esperando no sé qué. Pero déjame decirte que el Evangelio es más sencillo. Sos vos el que tenés que accionar. Sos vos la que tenés que accionar. No tenés que esperar absolutamente nada, sino tenés que declarar, ¿sí?, en fe la palabra y esperar en Él. Muchas veces vos querés que lo demás cambie. Querés que tu esposo cambie, querés que tu hijo cambie, querés que el jefe cambie, querés que el político de turno cambie. Y déjame decirte que estás equivocado. Tenés un gran problema. Hay tanto ego en tu corazón que considerás que todo tiene que estar en pos de vos. Y déjame decirte que la vida cristiana está en pos de Jesucristo. Al que es débil, allí fuerte soy en Jesús. Pero interesante este pasaje. Volviendo aquí al capítulo 6 del libro de San Juan, Jesús estaba triste, enojado, porque dice que muchos se habían ido porque no le creyeron. Y pensaba en este versículo y decía, Señor, tan solo si pudiésemos activar las promesas frente a la circunstancia, no seríamos como uno de esos discípulos. En esta mañana tenés que animar a creerle a Dios. Tenés que animarte a creer lo que Él puede hacer en tu vida. Tenés que animarte a creer que Él puede transformar esa circunstancia, esa situación que vos es imposible cambiarla. El problema es que muchas veces creemos en nuestras propias fuerzas. Yo voy a dejar esto. Lo voy a hacer. ¿Y sabes qué? Te estás mintiendo a vos mismo o a vos misma permanentemente, diciéndote que vos todo lo podés manejar. Déjame decirte, la única manera que vos podés manejar en tu vida es que vos las puedas someter a la cruz de Cristo, crucificándote cada día. Dice la palabra del Señor que aquel que le quiera seguir tome su cruz cada día. Eso significa que cada día de tu vida tenés que agarrar tu circunstancia, tenés que agarrar tus problemas, tenés que agarrar tus crisis e ir al Señor. Y vas a ver que allí vas a encontrar respuestas, porque Él no es deudor de nadie.